Si lo que buscabas era una cronología para poder ver la historia desde la primer parte hasta la última, ignorando el orden de emisión, lo estás viendo en pantalla. Y no creo que tenga mucho que aportar. Te daré un tiempo para que lo pauses y lo guardes. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte. No puedo hablar ni descansar y no lo sabes. Pero yo creo que ver toda la saga es una pérdida de tiempo. Hay una forma mejor de disfrutar de Fate que consiste en 2 pasos. El primero es empezar por la serie desde el principio, desde Fate Zero. Y el segundo, no ver ninguna otra serie o película de Fate. Así es, de todas las series emitidas hasta la fecha, la única que vale la pena es Zero, pues esta es muy distinta al resto. No te presenta únicamente la historia del protagonista, sino que en mayor o menor medida te muestra la historia, las motivaciones, los deseos y demás que conforma a los otros participantes del torneo. Los personajes están más trabajados y tienen motivaciones que se sienten más genuinas. Tanto los magos como las figuras legendarias se sienten orgánicas, como que sus intenciones siempre hayan sido formar parte de este torneo. Las otras series de Fate se sienten muy anime. Y yo sé que decir esto es absurdo porque Fate Zero también lo es. Y se supone que las series anime deben sentirse como uno. Pero de lo que yo estoy hablando es que, a diferencia de las otras series, esta no tiene los elementos característicos que podríamos esperar de un anime. En las otras series el protagonista es un estudiante y gran parte de la trama está relacionada a sus compañeros de la escuela. Eso lo convierte en un anime escolar. Y por otra parte también hay una waifu a la cual debe enamorar. Y además de eso también están los arquetipos más comunes que podemos esperar encontrarnos en un anime. Cuando digo que se sienten muy anime, me refiero a que vamos a encontrar todos estos elementos cansinos que ya vimos hasta la saciedad en otros animes. Estas otras series tienen más que ver con un isekai o con un harem que con Fate Zero, en el cual, como ya dije, cada personaje cuenta, y existe un personaje que es un estudiante, pero es universitario y la trama no tiene nada que ver con su vida estudiantil. Los personajes en Fate Zero tienen distintas profesiones o funciones alejadas de las que ya típicamente hemos visto en otros animes genéricos, y esto hace que los participantes del torneo en las siguientes series de Fate se sientan más como puestos a la fuerza, como para cumplir con los arquetipos que uno esperaría ver en una serie de anime, más que por verdaderamente estar interesados en participar. Otra cualidad de Fate Zero es que es profundo y complejo, pero eso no es del todo cierto. Es como las películas de Christopher Nolan. No es que sea un anime increíblemente complicado de entender o que maneje temas filosóficos y trascendentales. Los personajes explican muy bien la situación o sus motivaciones para que la entiendas. Lo que pasa es que, a diferencia del resto de productos de entretenimiento, este sí habla de esos temas y profundiza en ellos un poco, en lugar de simplemente tocarlos superficialmente. Si existe gente que piensa que es muy profundo, es o porque son unos mamadores que piensan que consumiendo productos se volverán personas muy cultas y que escuchar reggaetón vuelve tonta a la gente, o porque es de esa clase de personas que ve películas con el cerebro apagado y no pone nada de atención, ni siquiera los diálogos. Como todos ya entendimos, las series de Fate son tan solo una fantasía de poder para que un quinceañero se la pueda jalar con las waifus, como Sword Art Online. Y Fate Zero, en cambio, es una serie con más pretensiones que sí tenía ganas de contar una historia y con personajes más trabajados. Más parecida a Death Note y Breaking Bad que a su producto de origen. Pero lo que pasa es que a partir de Fate Zero, crearon una serie que tomó lo peor de dos mundos, una fantasía de poder para que un quinceañero imagine que es el prota y está rodeado de waifus, pero además de eso, tiene una gran palabrería utilizada para sobreexplicar temas y situaciones, lo cual en Fate Zero funciona porque sus temas sí son explorados y ninguna palabra o diálogo está puesto a la fuerza para sonar más intelectual. En Unlimited Blade Works, todos esos diálogos sobreexplicativos están puestos para dar la ilusión de que esta es una serie muy compleja y toca temas profundos. Les dejo un ejemplo.
Si alguien habla de electrónica y dice palabras como ohmios o utiliza términos como amperaje, no lo hace para lucir más inteligente, lo hace porque es necesario y esos términos son de uso común para alguien que sabe de electrónica. A una persona normal le suena complicado porque no sabe de esas cosas, pero son términos que utiliza todos los días. Esto hace Fate Zero. Habla de esos temas que parecen complejos, pero ninguno de sus diálogos está puesto a la fuerza. Además de eso, los profesionales en el área que tratan con personas que no saben de electrónica se hacen entender y explican la situación. Le dice a las personas cómo funciona el amperaje o qué significa un ohmio, con la intención de que los comprendan, no para demostrar que son inteligentes. Y eso mismo hace Fate Zero, se hace entender, por eso los diálogos son tan largos. En cambio, cuando una persona quiere demostrar lo muy intelectual que es, empieza a utilizar términos poco usuales a la fuerza para que la gente note la eminencia que se encuentra a su lado. Complican términos simples para que la gente no los entienda y si no saben de lo que están hablando, comienzan a utilizar frases pendejas como "lea Seneca". Y eso mismo hace un Limited Blade Works, una palabrería de la gran puta para que la gente piense que se trata de uno de esos animes intelectuales. Y no funcionó, por cierto, la gente aún lo considera como porno con figuras históricas. Me encantaría dejarles mi diálogo favorito entre Ryunosuke y Gilles de Rise porque tienen una conversación sobre Dios que te vuela la cabeza, del mismo modo que el prólogo de La gente blanca de Arthur Machen. Lastimosamente no puedo subirlo porque YouTube borra los videos en los que se encuentra esta escena. Lo mejor que puedo hacer es narrárselos. Quizás nos divertimos demasiado y por eso Dios nos castigó. Voy a decirte una cosa, Ryunosuke. Dios nunca castiga a los humanos, simplemente juega con ellos. ¿Perdón? Yo he cometido las mayores atrocidades que se hayan visto sobre la tierra, pero sin importar a cuántos maté o profané, ningún castigo divino llegó. De lo que me enteré después es que mi búsqueda por la maldad había sido ignorada por 8 largos años. Al final no fue Dios quien me destruyó, sino el interés personal de otras personas como yo. La iglesia y el Estado me recluyeron y ejecutaron sencillamente porque codiciaron mi fortuna y mis tierras. Lo que puso fin a mis malas acciones no fue un castigo divino ni nada que se le pareciera, tan solo fue un robo. Pero amo, aún así existe Dios, ¿verdad? Tú no tienes fe y tampoco has presenciado un milagro. ¿Por qué pensarías eso? Porque el mundo parece tan aburrido, pero solo tienes que buscar para encontrar todo tipo de cosas maravillosas. Siempre he pensado esto, un mundo lleno con tantas maravillas no podría haber sucedido únicamente por azar. Una vez que decidas disfrutarlo, no encontrarás mejor entretenimiento en el mundo. Debe existir un autor encargado de escribir una saga de alrededor de 5.000 millones de personas. Si quisiera describir a alguien así, ¿de qué otra forma lo llamaría sino Dios? Entonces, Ryunosuke, ¿tú crees que Dios ama a los humanos? Él nos ama con pasión. No podría haber escrito la historia de este mundo continua e incansablemente sin amor. Estoy seguro que se entretiene mucho escribiéndola y disfrutando su trabajo todo el tiempo. Dios ama las virtudes humanas como el valor y la esperanza, pero también ama los gritos, la sangre y la desesperación. Si no lo hiciera, no habría otra forma de que los intestinos frescos fueran tan coloridos. Es por eso que estoy seguro que el mundo está lleno del amor de Dios. En una época donde la gente ya no cree y el Estado ha abandonado la voluntad de Dios, no tenía idea de que una fe nueva y tan vigorosa como la tuya pudiera florecer. Tienes mi admiración, Ryunosuke, mi maestro. Basta, no hagas que me sonroje. Pero, ¿serían mis blasfemias una farsa de acuerdo a tu punto de vista religioso? No. Se necesita de los mejores artistas para sacar sonrisas cuando interpretan al villano, ¿verdad? Si me lo preguntas, apuesto que a Dios le encanta seguirte el rollo con tus ocurrencias. Así que dices que tanto las blasfemias como las alabanzas son formas de adoración. Ryunosuke, tú realmente eres el dueño de una filosofía muy profunda, un Dios que hace que todos los hombres sean sus marionetas únicamente por diversión, mientras que él mismo también es un bufón. Ahora sus caminos perversos tienen sentido. Muy bien, entonces tendremos que manchar el jardín de Dios con los colores brillantes del terror y la desesperación. Tenemos que enseñarle al director en el cielo que él no es el único que sabe qué es el entretenimiento.